Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 34 al 39. Por favor, leamos todos juntos, todos al mismo tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además estará a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Acompáñeme leyendo en voz alta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Quiero que por favor me acompañen a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy podamos entender que nada nos puede separar de su amor. Que esta sea una verdad en nuestras vidas, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestras buenas intenciones, sino es por el amor poderoso de nuestro Señor Jesús, que nos mantenemos unidos a Él. Padre, en esta mañana nos hemos dado cita en este lugar, Dios, porque deseamos escucharte y deseamos aprender de ti, Señor. En Juan 6, tú dices, el que come de mí y bebe de mí tendrá vida permanente. Hoy queremos comer de ti. Queremos estar unidos a la vida, para así poder darte gloria, Señor, para así glorificar tu nombre, Jesús. Hoy estamos reunidos porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, que alejados de ti nos secaremos y Señor, nos moriremos. Pero estamos contigo, Señor. Ayúdanos para que en esta mañana podamos conocerte cada día más y vivir eternamente contigo. Que dependamos completa y absolutamente de ti, que tu palabra traiga consuelo, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos levante, que tu palabra nos corrija, Señor. Padre, usa mi vida, Señor, y que en esta mañana tu palabra corra y que el corazón y la mente, el ser de cada uno de nosotros sea alcanzado por tu bendita palabra y tu verdad. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. En esta carta del apóstol Pablo a los Romanos podemos ver en los primeros capítulos, Pablo no conocía a aquellos a los que les había enviado la carta, no los conocía personalmente, pero sí había escuchado hablar de ellos y tenía el deseo profundo de ir y comunicarles algún don espiritual. Y en los primeros capítulos él explica que lo que desea es que ellos recuerden el Evangelio, vivan por el Evangelio y no se avergüencen del Evangelio. Pablo les dice allí que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿A quién? A todo aquel que cree. El que no cree, pues no se salva, aunque está abierta la puerta y la oportunidad de salvarse, de no perderse. Para eso es entregado el Evangelio. Y el Evangelio no es un discurso, el Evangelio no es un tratado, el Evangelio es Jesús. Y Jesús tiene el poder de salvar, de restaurar, de reconciliar al hombre con Dios. No es por tener la Biblia que yo
me reconcilio con Dios. Jesús le dijo en Juan 5 a los fariseos, a los escribas, le dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que allí tienen la vida eterna, pero ellas están hablando de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. La vida es Jesús. Jesús en Juan capítulo 11 le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Un día todos van a resucitar, pero no por ellos, sino porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? En medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su necesidad, en medio de la pérdida que tenía de su hermano y los hombres rodeándola, consolándola, ella le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y tu hermano va a resucitar. Y hoy, aquí en el capítulo, luego en los siguientes capítulos de Romanos, nos habla acerca de que todos somos culpables, que no hay ni uno solo justo delante de Dios, que todos hemos hecho lo malo, pero también manifiesta la culpabilidad del hombre. Y luego muestra la misericordia y la justicia que viene de parte de Dios para salvar a todo aquel que cree. Que no es por las obras del hombre, sino es por la obra eterna de Jesús. Y en el versículo, y aquí en el capítulo 8, es uno de los pasajes centrales de este libro de Romanos, de esta carta. Y acompáñame a leer el versículo 1. Dice el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo les está recordando aquí a los que están en Roma y creen en Jesús, creer en Jesús en medio de Roma era una burla, era algo que avergonzaba. Y Pablo se presenta en esta carta diciendo que él es esclavo del Señor. Y se burlaban de los cristianos porque la palabra Jesús allí significaba burro. Y entonces ellos decían, o caballo, y ellos decían: usted le sirve a un caballo, usted le sirve a eso, ¿usted cómo se va a humillar siendo esclavo? Pero Pablo decía: yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y aunque César quería hacerse pasar como Salvador y Señor, Pablo reconocía a alguien más grande como Salvador, y era Jesús, y él no se avergonzaba. Y entonces dice aquí en el versículo 1 que para los que están en Cristo, y es una verdad que usted y yo debemos vivir en la vida de fe, y es: ¿usted en dónde está? En Cristo. ¿Pero qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa? Mire que no está diciendo que usted está con Cristo, sino que está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Usted y yo estamos en este lugar, ¿cierto? En este momento, siendo las 9:10 de la mañana. Todo lo que pasa en este lugar, si comienza a moverse este lugar, usted se mueve, ¿sí? Yo me muevo. Sí, nos asustamos, nos ponemos pálidos y nos movemos porque estamos en este lugar. Si pasa algo afuera y este lugar nos brinda protección porque estamos donde, en este. Ahora nuestra vida de fe no es que yo estoy al lado de Cristo. Ahora, ¿dónde estamos? Si usted ha creído en el Señor, la promesa de Jesús es que este era el pacto. Él en nosotros y nosotros en Él. En Juan 17 el Señor Jesús oró y dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Yo en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que sean uno. Ahora usted y yo somos uno con Cristo. Todo lo que le sucede a Cristo nos sucede a nosotros porque estamos en Él. Las bendiciones que el Padre le dio a su Hijo, ahora ¿sobre quién recaen?
sobre nosotros que estamos en Cristo. Es que no existe una relación con Dios si no estamos en Cristo. Por eso lo más importante es que entendamos esto. Ahora nosotros no estamos en una iglesia, en una religión, estamos en Cristo. Y eso sobrepasa. Porque conozco personas que se trasladan de una ciudad a otra y si no encuentran la congregación o la denominación a la cual asistían, pues dejan de buscar a Dios y dejan de compartir con sus hermanos, porque las demás no son. Y entonces se crea una división. Pero lo primero que el Señor quiere que usted y yo comprendamos es que estamos en Cristo. Y que estando en Cristo dice que ¿quién puede condenar a los que están en Cristo? Quiere decir que si alguien quiere condenarlo a usted, ¿a quién debe condenar? A Cristo. Eso es una relación muy bonita. Es decir, que cuando usted está en Cristo, yo estoy en Cristo, yo me presento delante de Dios y Él, ¿de qué me acusa? Así como el Padre ve a su Hijo, así me ve a mí, porque estoy en Él. Y no es porque yo sea perfecto, no es porque yo no cometa errores, sino porque en esa relación Él es el que me santifica. Dice que Él es el justo y el que justifica, que Él es el que me limpia constantemente, y que esa es la vida de fe, más de Él y menos de mí, que cada vez se vea más y más Cristo en mí. Eso es ser santo, eso es ser justificado. Y entonces dice que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que andan, una persona que está en Cristo, ¿cómo anda? ¿Qué dice el versículo 1? Muy bien, conforme. Sí, no anda conforme a la carne, sino conforme. Es decir, que ya no camina siguiendo por sus emociones, por sus sentidos, por sus pensamientos, sino que ahora el Espíritu de Dios es quien dirige su vida. El que está en Cristo camina como Cristo, habla como Cristo, porque es Cristo. No es que nos volvamos imitadores de Jesús, sino que lo dejamos actuar, porque Él ahora vive en nosotros. El apóstol Pablo lo dirá en la carta a los Gálatas, dirá: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en ¿dónde? En la carne. Por eso usted y yo, que estamos en Cristo, andamos conforme al Espíritu. Dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, y luego Jesús caminó con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, y dice la Biblia que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo va a seguir explicando qué significa andar en la carne y andar en el Espíritu. Y dice, acompáñenme ahora al versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces hay tres preguntas que Pablo hace, y esa pregunta quiero que esta mañana nos las hagamos. Cuando estaba preparando esta palabra, pues yo estaba orando y escuché a mi esposa dando un devocional, y ella estaba diciendo el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y bueno, y comenzó a explicar. Pero esa palabra separar fue la que me llamó la atención. Entonces seguí orando. Y quiero que usted también en esta mañana se pregunte: ¿quién nos separará? Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo: ¿quién lo puede separar? ¿Y qué es lo que se separa? Lo que está unido. Y a veces le ponemos más atención a la separación, o al que quiere separar, al que quiere dividir, al que quiere crear espacio, que a la acción de que ya estamos unidos. ¿Qué se quiere separar? Lo que ya está unido, lo que ya está estrecho, lo que está ahí, lo que es uno. Y entonces dice el versículo 33, ahora sí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede levantar un cargo
¿Quién puede levantar un argumento? ¿Quién puede decirle, mire, usted le puede decir a Dios, Dios, usted se está equivocando, usted los escogió y se equivocó? ¿Quién puede decirle? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, ¿usted es escogido de Dios o no? ¿Es escogido? Claro, la Biblia dice en Efesios, capítulo 2, que en Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Jesús. El hombre fue escogido para ser instrumento de la alabanza, de la gloria del nombre de Jesús. En Cristo, el Dios eterno escogió al hombre para que a través del hombre, dice en Zacarías, que Dios escogió al hombre y escogió a uno, ¿para qué? Para que en él hubiera abundancia de espíritu, de tal manera que hubiera descendencia para su hijo. ¿Qué buscaba Dios? Una descendencia para su hijo. El hombre fue escogido por Dios para ser instrumento de Dios, y a través del hombre que viniera y se manifestara el verbo de vida en esta tierra. Y entonces dice aquí que ¿quién acusará? Ahora piense, ¿de qué lo pueden acusar usted? Y delante de Dios, ¿quién puede acusar? Y miren que es algo aquí tan chévere, tan bueno lo que dice. Dice versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y nosotros, ¿en quién pensamos inmediatamente que nos puede acusar? ¿En el diablo? ¿En Satanás? Y mire que Pablo aquí no lo menciona. ¿Será que Satanás puede acusar a los hijos de Dios? ¿Será que Satanás va a ir a decirle a Dios, mire, se equivocó? ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿Qué le dijo Satanás allí a Dios? Digo, ay, Job le está sirviendo a usted porque sí. Job es tan lindo que lo ama. Dice, ay, mire todo lo que usted le ha dado. Mire, usted es el hombre, uno de los hombres más ricos de la tierra. Todo usted lo protege. Le protege el ganado, le protege el trabajo, le protege su familia, sus hijos. Todo le sale bien. Por eso es que Job lo ama. Eso le dicen. Y entonces Dios le dice, ah, sí, de verdad. Y Satanás le dice, quítele, verá que Job ahí mismo, inmediatamente, reniega en contra suyo. Y entonces Dios le dice, bueno, hágale, pero no le toque su vida, quítele todo. No le toque su vida. Y se lo quitó. ¿Y sabe qué hizo Job? Digo, Dios, ya no voy a volver a servir. Si ves, Dios, se me cayeron, el negocio de ganado se me cayó. Dios, mis hijos se murieron. Se me robaron todos los camellos, todo. Y Job digo, no voy a volver a buscar a Dios. ¿Sí? Digo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre del Señor bendito. El Señor dio, el Señor quitó. Eso no era mío. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos perdido todo como lo perdió Job en un día? Pues yo no he perdido todo en un día. Y entonces dice aquí en Romanos que ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios no se equivoca. Si Dios lo escogió, si usted está aquí sirviendo al Señor, Dios no se equivoca y nadie puede acusarlo delante de Dios. ¿Quiere decir esto que podemos vivir de cualquier manera? No, pero como estamos en Cristo, ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu, y ahora vivimos para agradarle a Dios. Vivimos para hacer su voluntad. Vivimos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Y dice que ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa justificar? Quitar la culpa. Que Dios es el que nos declara limpios. O sea, si Él nos declara limpios, el que intenta acusarnos, ¿qué tendría que declarar a Dios como injusto? Y Dios no se equivoca. Si hay algo que aprendemos en la palabra de Dios, de Él, es que Dios es justo. ¿Y por qué nos declara justos? Porque la sangre de su Hijo
nos limpió de todo pecado. Usted y yo somos justos, no por nuestras obras de justicia, sino porque la obra de Cristo se hace en nosotros. Y ahora dice la palabra que Jesús nos presentó delante del Padre sin mancha, sin pecado. Que Dios es el que nos justifica. Y ahora dice, ¿quién es el que condenará? Pregúntese, primero, ¿quién lo puede acusar usted delante de Dios? Y ahora, ¿quién lo puede condenar? ¿Será que va a prosperar esa demanda en contra suya delante de Dios? ¿Quién puede condenarlo a usted? Dice Cristo, y entonces va a comenzar a hablarnos acerca de Cristo. Y nos va a decir acerca de varias de las acciones de Cristo. Por eso es que usted y yo no podemos vivir condenados. Dice en la carta a los Hebreos que ahora, cuando las personas en el Antiguo Testamento pecaban y fallaban, sacrificaban un becerro, y esa sangre era derramada y era rociada para perdón de los pecados. Pero también dice que ese animal, esa vaca, era consumida, y las cenizas las usaban para purificar el exterior. Dice, ahora, ¿cuánto más el Cordero de Dios y la sangre de ese Cordero limpiará nuestras conciencias de obras muertas, de tal manera que nos podamos presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga? La sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y está diciendo aquí, versículo 34, que usted y yo, primero, nadie nos puede acusar. Número 2, que ¿quién nos puede condenar? Si Cristo es el que murió. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí en Romanos 8 está diciendo que Jesús, el Cristo, murió. ¿Por qué murió? Él, ¿por qué fue entregado? Para nuestras transgresiones. Usted y yo hemos transgredido la ley de Dios, no la hemos cumplido. Y Cristo se entregó por nuestras transgresiones para pagar por nuestros delitos y pecados, porque éramos enemigos de Dios. No nos complacíamos en Dios. Nuestra boca, dice allí en Romanos, hablaba solo maldad, violencia, destrucción. Dice que cuando abrían la boca salía veneno. Hablamos y hacíamos cosas que le desagradaban completa y absolutamente a Dios, pero Jesús nos encontró. Y dice que Él murió en la cruz, Él se entregó y murió, porque la paga del pecado es la muerte. El castigo de nuestro pecado era la muerte. Y cuando Adán desobedeció a Dios, murió, y de ahí todos nacemos muertos. Pero Cristo se entregó, el justo, pero Él no se entregó porque hubiera cometido pecado, sino porque es justo y tomó su lugar y tomó mi lugar en la cruz. Dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Es decir, que cuando Él se entregó, murió, pero cuando resucitó, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado de su resurrección? Que ahora somos justos. El Padre aceptó el sacrificio, y ahora en Cristo usted y yo somos justificados. Entonces, ¿quién lo va a condenar a usted? Tal vez usted diga, no, pero es que yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Y mientras que usted tenga el pecado ahí, mientras que usted si usted anda en la carne, se va a sentir como acusado. Pero si usted se acerca a Jesús, dijo el rey David, luego de que había pecado con Betsabé, dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo.
Pero el que confiesa su pecado, dice que el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Confesar. Venga ante el Señor. Si usted se siente acusado, se siente recriminado, pues aquí está diciendo: ¿quién lo puede condenar? Acérquese al Señor y permita que Él lo justifique, que Él lo limpie. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 8. Y dice: ¿quién condenará a los hijos de Dios? A los escogidos de Dios. Dice: si Cristo es el que murió, si Cristo es el que también, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús se levantó de entre los muertos. Para que primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acompáñenme allí y veamos cuál fue la obra de Cristo. ¿Pedro qué? Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué padeció Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del padecimiento de Jesús? ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Que estemos separados de Él? No, que estemos cerca de Él, que vivamos y disfrutemos de la relación con Jesús, que disfrutemos de la presencia del Señor. Por eso padeció y fue resucitado para llevarnos al Padre. Ahora acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, miren, está diciendo: ¿quién acusará? ¿Quién? Si Cristo, si Cristo murió, si Cristo murió, resucitó y además ahora está sentado a la diestra del Padre en el lugar de honor, y dice que como Él resucitó, usted y yo, al creer en Jesús, también hemos resucitado, hemos creído en Él, en la resurrección y en la vida. Y entonces ahora, ¿cuál es nuestro interés? Buscar las cosas de ¿dónde? De arriba. ¿Sabe? La palabra cielo significa arriba. Y Jesús predicó acerca del reino de los cielos. Juan el Bautista predicó acerca del reino de los cielos. Y Jesús envió a sus discípulos a anunciar el reino de los cielos. Si usted y yo hemos creído en Jesús, buscamos las cosas de ¿dónde? De arriba, del reino de los cielos. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, el conocer cada día más a Dios. Hace un momento cantábamos, y en medio de esa canción era nuestro deseo conocerlo más, conocer más quién es Jesús, aprender más de Él, vivir más de acuerdo a su palabra y a su verdad, tener nuestra mirada, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuelva, Él nos va a manifestar quiénes son los que le pertenecen. Él va a manifestar quiénes son los que viven con Él, quiénes han creído en Él.
Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 9, versículo 24. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Cuando Cristo se manifieste, vamos a ser manifestados. ¿Quiénes? Los que esperamos su regreso. El que cree en Jesús espera, anhela el regreso del Señor. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice que esta es la obra de Jesús. Recuerde, ya no estamos separados, ahora estamos en Cristo. Dice versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar si en usted y en mí se está haciendo la obra de Cristo? ¿Quién? Piense, ¿quién? Piense en alguien, piense en algo. Piense, ¿quién lo puede condenar si en usted Cristo está obrando? Y ya hemos visto que es por la obra de Jesús. Si Jesús está obrando, ¿quién lo puede condenar a usted? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede arrebatarlo a usted? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene el poder? ¿De qué? De separarlo a usted. ¿De dónde? Del amor de Cristo. Mire que nos está hablando del amor del hombre. Si el amor, si la relación con Cristo dependiera del hombre, ¿cómo estaríamos? Perdidos. Imagínense que fuera 99.999% de Cristo y ese 0,00001 dependiera de nosotros. ¿Cómo estaría nuestra relación con Él? Perdidos. Es que nuestra relación depende completa absolutamente de Él, de su obra. Por eso debemos poner nuestra mirada ¿en dónde? Arriba y no abajo. Y entonces dice, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Y entonces comienza a colocar aquí unas palabras. Miren que estas palabras que va a usar Pablo, a veces ustedes han escuchado una congregación que se llama Pare de Sufrir. ¿Quién patrocinará esa iglesia? ¿Dios o Satanás? No, pues ¿por qué? Porque Jesús le dijo en Mateo, le dijo a sus discípulos, a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a odiar, el mundo los aborrecerá, y así como hicieron con el árbol, así van a hacer con las ramas. Si a mí me hicieron, a ustedes van a hacer. No se acostumbran, el mundo no los va a aplaudir, el mundo no los va a reconocer, el mundo no los va a cuidar, el mundo no los quiere. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero si yo llego a una iglesia donde me dicen, no, usted conoce a Cristo y para de sufrir, ¿estarán comunicando el mensaje de Jesús? No. Pensamientos de hombre. Pensamientos de hombre, porque todos queremos dejar de sufrir. Y entonces dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces, en cada palabra, de acuerdo a su expresión en griego, yo quiero que usted piense si esto lo puede separar del amor de Cristo.
Todos pasamos por eso, en diferente medida, unos más que otros. Y entonces dice, la primera palabra que usa aquí el apóstol Pablo le recuerda a los romanos que ellos han pasado y pasarán, dice tribulación. Y la palabra tribulación es presión. ¿Cuántos de ustedes tienen olla a presión en la casa? Muy bien. Usted no tiene presión. Entonces, ¿para qué se usa la presión? Para que son los alimentos, los granos, que son fuertes, queden blanditos y se puedan digerir. Y entonces, tribulación, ¿sabe qué es? Presión interna. Es como una olla a presión. ¿Y a ustedes les gustaría estar en una olla a presión? Que sientan eso, esa presión constante, de tal manera que usted se siente encerrado, sin opciones. Eso significa tribulación. Que llega un momento en su vida que usted ve que no hay salida. En la Biblia nos cuentan de algunos casos de personas que hayan sentido o experimentado eso. Claro. ¿Me pueden dar un ejemplo? Elías, el que dijo que se quería morir, que no había pensado. Muy bien. Jezabel dijo, imagínense, Elías va y se enfrenta a 450 profetas. Y Dios le muestra que Él es Dios y que tiene todo el poder. Y luego Jezabel dice, manden a matar a Elías, yo voy a matar y voy a acabar con usted. Y Elías sale corriendo y se esconde en una cueva. Y digo, Señor, solo quedo yo, y si yo me muero, pues entonces ¿quién va a predicar de ti? ¿Quién te va a adorar? ¿Quién va a anunciar tu nombre? Y Dios le dice, tranquilo Elías, tengo 700 hombres que me han doblado su rodilla. Usted no es el único. Y entonces, también ¿saben quién otros? Daniel, en el foso de los leones. También ¿saben quiénes más? Los discípulos de Jesús. Cuando los envió al otro lado, iban en la tormenta. Y en la tormenta decía que las olas se levantaron tan fuerte que sentían que la barca se hundía. Y entonces ellos, en varias ocasiones les pasó eso. Y en una Jesús estaba durmiendo y ellos se acercaron y no veían salida. Le dijeron, Jesús, nos vas a dejar morir, Jesús, despiértese. Jesús, levántese, estamos peligrando, vamos a morir. Eso es tribulación, que usted no encuentre salida, que usted no tenga esperanza, que usted no vea una luz en medio de la oscuridad, que usted sienta tanta presión, que usted diga, no hay. Y en estos tres ejemplos que mencionamos, ¿cómo nos libramos? ¿Cómo fueron librados ellos de la presión? ¿Si hubo salida o no hubo salida? Claro, ¿quién les dio la salida? La palabra del Señor. En el caso de Elías, el Señor vino y le habló, le envió un ángel y le dio comida. Le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. En el caso de Daniel, el Señor envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y al otro día Daniel salió como sin nada, sin un rasguño, y Daniel no era un joven. Daniel tenía aproximadamente 80 años cuando fue arrojado al foso de los leones. Pero salió victorioso porque confió en él. Él dijo, no importa, écheme allá. Yo sé que si el Señor quiere, me librará. Y si no, no hay problema. Mi vida le pertenece a Él. Entonces en esos momentos, mire que la Biblia nunca nos va a decir, usted no va a pasar por tribulación. Sí va a pasar. Este mundo quiere afligirlo, quiere ponerlo en tribulación. ¿Para qué? Para que usted renuncie a Jesús. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación. Ese momento difícil en que usted dice, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Ayer estaba hablando con una mujer en un grupo. Pues estábamos en un grupo y la mujer decía, yo era atea, yo decía que Dios no existía, aunque mis padres eran cristianos y ellos me enseñaron la palabra, pero yo decidí no creer en Jesús, yo decidí no vivir para Él, yo decía Dios no existe, y me dice, yo tenía muchos problemas, muchas dificultades, me cortaron la luz, me cortaron el agua, no tenía trabajo. Y ella vivía en un piso 12 y decía, yo me asomaba y veía el piso cerca.
Decía, yo quería matarme. No veía solución y yo le decía, Señor, si usted dice que es real, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta el momento en que ella se humilló ante Jesús y Jesús le respondió y está comenzando a creer. Y su vida ha comenzado a cambiar. Se encontró con Jesús. En el momento que se iba arrojando del balcón, escuchó la voz de su nieto, un niño pequeño, y la detuvo. Y se arrodilló y comenzó a pedirle al Señor. El Señor ahí la lleva, mostrándole que Él sí es real. ¿Hay salida? Claro que sí. ¿Quién nos da la salida? Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, venga, la tribulación, la presión, lo va a hacer renegar de mí, lo puede separar de mi amor, que es más fuerte, el amor de Jesús o la presión de este mundo. El amor de Jesús. Miren, esa presión no lo puede separar de Cristo. Angustia, dice aquí, o angustia, y la angustia es ponerse en estrecho, en un camino reducido. Persecución, y la palabra aquí persecución es cazar. No cazar de los de claro marido y mujer, sino de tratar de derribar a alguien o a algo. Eso es cazar. Perseguirlo para derribarlo. Esa es la persecución. Y usted y yo sabemos que Jesús lo dijo, que hay un adversario que quiere destruirnos. Hay un adversario de nuestra alma que quiere derribarnos. El apóstol Pedro le dijo, miren, no ignoren las maquinaciones de su adversario el diablo, el cual anda como león rugiente, buscando a quién cazar, a quién devorar, a quién destruir. Hay alguien que quiere cazarlo, que quiere destruirlo. Son cosas fuertes, porque usted dice, ¿tiene enemigos? Pues tal vez no físicamente, pero si hay un enemigo que quiere destruir su alma, que quiere que usted deje de buscar a Dios, que quiere que usted abandone. Por eso el Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir que no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal, líbrame que yo reniegue de tu nombre, de tu palabra, que en medio de la prueba, de la circunstancia difícil, yo me aparte de ti. ¿Se acuerdan Satanás para qué pidió a los apóstoles? Para zarandearlos como a trigo. Y Jesús dijo, no me los toque, esos son míos, no me los toque. ¿Sí dijo eso Jesús? Le dijo Pedro, y le dijo a todos los discípulos, Satanás los está pidiendo y los va a zarandear, pero yo estoy orando por ustedes para que no les falte nada. O sea, vamos a pasar por esos momentos, sí, pero el amor de Jesús, Él va a estar intercediendo por nosotros. Cuando el enemigo, miren, usted y yo no hemos sido destruidos porque por el amor del Señor, por el amor de Cristo. Dice, y ahora, mire lo que dice Romanos 8. Dice, versículo, angustia o persecución o hambre. Y cuando dice hambre, no es, levanten la mano los que desayunaron esta mañana. ¿Y los otros cómo están? ¿Ustedes tienen hambre? O sea, yo generalmente nunca desayuno los domingos. Pero no me da hambre. Pero no está hablando de eso, de que, yo me salté el desayuno, entonces llego al almuerzo ya pálido. No. Está hablando cuando aquí Pablo dice hambruna, es escasez de alimento. Que no hay para comer. No hay ni siquiera alimento donde conseguirlo. ¿Se acuerdan de la vida de Sarepta? ¿Se acuerdan de ese tiempo que nos cuenta en la Biblia, donde los hombres tenían decía que era tanto, los tenían sitiada la ciudad, y era tanto el hambre que se escaseaban todos los alimentos y que entonces comenzaron a comerse a los bebés? ¿Sí lo han leído? Dice que ahí en ese momento, así está hablando Pablo, está diciendo hambruna o hambre, es escasez de alimento, que no haya. Cuando no haya alimento, eso va a poder separarlo de Cristo.
va a poder separarlo del Señor. Esta mujer me decía ayer, es que yo llegué a una situación tal de que yo no tenía trabajo, mi hija no tenía trabajo, mi hijo no tenía trabajo, solo había una en la casa que trabajaba y debíamos todo. Los vecinos le regalaban comida. Eso es extremo. Pero ella decía que no creía en Dios. Pero Dios le mostró que sí es Dios. Le mostró que Él es Señor. Y dice que ni siquiera en esos momentos que van a faltar, no, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice, sigue diciendo aquí, o hambre o desnudez, dice versículo, o persecución o hambre o desnudez, es la ausencia de estar cubiertos, o peligro o espada. Y espada es el que viene a cobrar, el que viene a hacernos daño, a pedir retribución. Y entonces dice, ¿qué de esto nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Esto no puede hacer que Jesús deje de amarnos y estas circunstancias pueden alejarnos de Jesús. Mire lo que dice Pablo. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas. ¿De qué? De matar. Miren, ¿se acuerdan cuando Jesús en el desierto, cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre? Y el diablo que le dijo, tenía hambre. Venga, le traigo esta bandeja paisa. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Tome. Esas piedras, convierte esas. ¿Usted es hijo de Dios? ¿De verdad usted es hijo de Dios? Convierta esas piedras en pan. ¿Usted qué hace aguantando hambre? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Nos escrito está. No solo de pan y milagro, sino de toda palabra. ¿Cómo somos más que vencedores en medio de todas estas situaciones? ¿Cómo somos más que vencedores? Mire lo que dice Pablo. Todo el tiempo somos contados como muertos. ¿Cuál es nuestra victoria? Porque somos más que vencedores. En Cristo Jesús está nuestra victoria. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que son probados. Él es poderoso. Mire lo que dice. Aquí dice, versículo 36, perdón. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Cristo, su amor nos hace y nos saca victorioso de todas estas situaciones por las cuales estamos pasando. Es su amor el que nos da la victoria. Él no nos abandona, Él no nos deja, Él está ahí presente y su amor es tan grande y tan poderoso que nos da la victoria. Y dice, y termina Pablo diciendo eso, que Él está seguro de qué. Él está seguro de varias cosas. Está completamente convencido. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué lo puede separar a usted del amor del Señor? Ninguna cosa creada. Miren, es que Pablo coloca aquí varias categorías y dice ni siquiera la muerte, porque Jesús es la resurrección. La muerte perdió en el momento en que usted y yo creímos en Jesús, en que le decimos, Señor, tú eres Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Hay un versículo en Proverbios que dice, el Señor buen Dios me guiará más allá de mí. Dice, en el momento en que usted y yo nos arrodillamos ante Jesús y lo reconocemos en su grandeza y esplendor,
la muerte pierde el poder, porque Él es la resurrección y la vida. Y cuando Lázaro, el amigo de Jesús, murió, ¿sabe qué dijo Jesús? Voy a despertar. Y cuando usted y yo, este cuerpo se muere, ¿sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pablo lo dirá, dormimos. ¿Y qué va a hacer Jesús? Él tiene el poder de despertarnos. Vamos a descansar. Por eso es que cuando creemos en Jesús le perdemos el miedo a la muerte, sino que vemos la muerte como un descanso, un momento en el cual pasamos hacia la eternidad, a esperar que nuestro Señor y Rey nos levante. Claro que nos va a doler, pero tenemos esperanza de que vamos a ser levantados. Y entonces dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, miren, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada lo puede usted separar del amor de Dios. Somos más que vencedores. Y usted le dice, Señor, no tengo que comer, no tengo alimentos. ¿Sabe qué hace Jesús? Le da su palabra, pero también le envía la provisión. En Cristo, Pablo es que no lo está diciendo una persona que no lo haya experimentado. Está diciendo una persona que ha pasado por muchas dificultades. Y él lo está diciendo ahí. ¿Qué está diciendo? Pablo más adelante en una de sus cartas va a decir, miren, yo he aprendido a vivir en toda situación con riqueza y sin nada. He aprendido a vivir con mucho y con poco. Desnudo, he pasado angustias, naufragios, he sido azotado, apedreado. Me dieron una vez por muerto, me dieron tan duro que casi me mataron. Pero ahí en ese momento los discípulos lo rodearon, oraron y él se levantó. Lo encerraron en una cárcel, lo latigaron. Pablo había experimentado todo esto y está diciendo, estoy seguro que nada me puede separar del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Usted y yo, y como iglesia, vivamos confiados en nuestra relación con Dios. Que usted salga de aquí completo y absolutamente seguro que no hay ninguna fuerza creada que lo pueda separar. Que el amor de Dios es tan grande y poderoso que nada lo puede apartar de él. Y leamos por último 2 versículos. Uno que es muy conocido por todos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. Nada lo puede separar del Señor, nada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y ese mundo es usted y soy yo. Es decir, que usted puede leer este versículo y decir, de tal manera amó Dios a Clímaco. Y usted puede colocar su nombre ahí y decir, de tal manera Dios me ama. No hay un amor igual a este amor. No hay ningún amor igual al amor de Jesús. No hay un amor que se le compare. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, al Cristo, a Jesús. ¿Cómo demostró Dios ese amor? Dándolo. Y no nos dio un ángel, no envió a Satanás, envió a su Hijo, a lo que Él más ama, lo más preciado, lo más querido, lo más honrado por el Padre. Envió a su Hijo porque la misión era especial, porque la misión requería de alguien fiel, de alguien igual a Él, de alguien que expresara con toda claridad la realidad y la palabra del Padre. Por eso envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para que el que cree no se pierda. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que usted no se pierda. Y para no perderse, ¿qué debe hacer? Creer. Y el resultado de creer es que va a tener vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Que va a tener una relación completa. Va a tener una relación con el Señor. Va a saber quién es Dios. Y ahora vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, leamos 1 de Juan capítulo 3. Mirad con cuál amor nos amamos el Padre. La vida de fe no consiste en que yo me porte bien, en que yo ponga todo mi esfuerzo para hacer todo correcto. La vida de fe consiste en que yo lo conozca y que su amor es el que obra en mí. Juan lo dijo: es necesario que yo mengüe, que yo me reduzca y que cada día se vea más Jesús. Esa es la vida de fe. Señor, ¿qué quieres tú que haga? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Y vivir de acuerdo a ese propósito, sabiendo que Él nos ama.